Muy bien, para hablar precisamente sobre este tema de las AFP que se van de Bolivia, precisamente, está con nosotros Eduardo Alizar Saburo, él es profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, observamos la nota, la preocupación de las personas precisamente que señalaban que no sabía qué iba a pasar con su dinero, ¿no es cierto? Porque de la AFP va a pasar ahora a un sistema estatal. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las AFP ya no más van en Bolivia? A ver, lo que ha ocurrido en realidad es una situación bastante atípica y yo creo que es una situación que va a golpear el mercado boliviano, porque hoy en día el dinero va a fluir, pero al momento de la jubilación van a empezar a presentarse los problemas. Entonces, yo creo que acá esta situación que se está presentando en Bolivia y este movimiento para que lo administre el Estado, ¿no? Lo que va a ocurrir es probablemente una fuga importante de dinero sumado al problema que hay de la no conversión y el estancamiento que tienen las reservas en oro, en este caso Bolivia. Algo que va a ser importante o que es importante mencionar es que los fondos de pensiones en general tienen invertido su dinero en activos financieros. Entonces, no es que el dinero pase físicamente, ¿no?, de un lado a otro. Lo que va a pasar son las carteras, los portafolios. Entonces, cuando las AFPs, en este caso en Bolivia, empiecen a vender sus activos o hagan el traslado, van a tener que realizar potenciales pérdidas, siempre dependiendo del famoso mark to market, es decir, cómo han valorizado los instrumentos y a qué precio están. Entonces, va a ser una situación, yo creo que bastante dura para los ciudadanos, para nuestros, digamos que, connacionales latinoamericanos, si lo queremos de una manera integral, pero es un tema que realmente preocupa de sobremanera en la región, ¿no? Claro, ahora esto es un proceso que se veía venir, ¿no es cierto? Porque en el 2010, justamente en el gobierno de Evo Morales, se nacionalizó el sistema de pensiones. Este es un proceso que ya llevó su tiempo y ahora viene a cumplirse con justamente lo que la población está preocupada, más aún en un sistema donde la economía está muy complicada en ese país. Claro, lo que ocurre es que están inyectando dinero, ¿no?, de una manera no contundente. ¿Qué significa esto? O sea, la pensión está establecida y está diseñada al momento de que uno deje de trabajar. Entonces están sacrificando el largo plazo por el micro plazo. Entonces, lo que va a ocurrir en unos años, probablemente en un segundo, tercero o cuarto gobierno, cuando las personas que tienen entre 30 y 40 o 40 y 50 pasen a una jubilación, no van a tener los recursos. Entonces ahí habría que ver, en este caso, cómo se podría complicar los temas de salud, infraestructura, educación y el acceso a los servicios, ¿no?, que es un poco lo que el adulto mayor más requiere. Entonces, esa es una situación muy complicada y de alguna manera es la evidencia de que los modelos tienen que estar sustentados no en iniciativas particulares, sino los modelos económicos tienen que seguir estándares, ¿no?, que de alguna manera se rigen bajo recomendaciones de entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, ¿no? Muy bien, para redondear la idea y precisamente porque estamos hablando de escenarios, pero desde su experiencia, el hecho que pase el sistema de pensiones al régimen estatal va a tener un impacto negativo en todo caso en ese país. A ver, un poco de lo que conozco, de lo que he visto, el seguimiento que le he hecho a los países que son limítrofes con el Perú, lo que va a ocurrir ahorita es una sensación que va a pausar esta situación de que no tienen dólares en la economía. Entonces, en el micro plazo probablemente las aguas se calmen, ¿no? Pero particularmente en base a la experiencia, yo sí te podría decir que es una mala decisión. Yo creo que al final se está sacrificando el hoy por el futuro. Esta conversación, cuando la tengamos de acá a 5, 10 o 15 años, probablemente esto genere todo un efecto que hay que ir tomando previsiones, ¿no?, frente a lo que pueda pasar en este país, en este caso en Bolivia, ¿no? Y en el país de Bolivia, por ejemplo, las personas, de acuerdo a su experiencia, pueden retirar, o sea, decidir realmente si quieren que su dinero pase a un sistema estatal o están obligados a que su dinero pase. A ver, la normativa actual es bastante draconiana, es decir, hay que hacerlo como se ha establecido.
Muy probablemente vayan a presentarse excepciones, pero yo creo que va a ser importante ir viendo cómo se van desencadenando los hechos, porque acuérdate además que los fondos de pensiones forman parte en general de un sistema que se llama el sistema financiero en su conjunto, en este caso de Bolivia. Entonces ya ha habido un evento hace un par de semanas de la intervención y el cierre de un banco. Entonces la pregunta es, ¿esto qué podría generar? Hay muchas aristas, es inyectar, ¿no es cierto? Probablemente salir a vender, se puede desvalorizar. Entonces, hay varios escenarios y la verdad no todos son positivos. Creo que en la mayoría son escenarios que hay que tener mucha precaución. Claro, es que más que todo... Además, ¿perdón? Sí, lo escucho. Sí, lo que te quería complementar es que normalmente cuando uno aporta a la pensión, uno espera no solamente recibir esa pensión, sino la rentabilidad de la pensión. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos van a desarrollar para hacer que esos recursos sean rentables? Ahí está el punto neurálgico que todavía no se vislumbra pues un escenario bastante claro al respecto, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos también sobre otro tema muy importante, y es que el Instituto de Estadística e Informática ha señalado los niveles de pobreza en nuestro país. Estamos hablando ya del casi 27% un poco más, de que se han sumado pobres a nuestro país. Justamente hay unos gráficos que queremos compartir con usted para que por favor nos explique también sobre estas cifras que nosotros tenemos. Ahí está el gráfico. ¿Qué lectura le damos a estas cifras? A ver, en el primer gráfico que vemos sobre la pobreza monetaria, yo creo que la situación más complicada es que ha subido la pobreza en 7%, ¿no es cierto?, comparado con el 2019, es decir, antes de la pandemia. El punto positivo frente al número que se está mostrando es que ha habido una reducción producto, ¿no?, si comparamos con el 2020. Pero ojo, acá sí hay que analizar las cifras, porque probablemente esta reducción se dé por los bonos, los reactivas y todo el asistencialismo que el gobierno ha venido dando. Entonces... Claro, y ahí hay que precisar un punto muy importante, un punto muy importante que señala, ¿no? Porcentaje de la población que no cubre el consumo de la canasta básica familiar. Eso es un componente mucho más complicado todavía, ¿no es cierto? Porque de alguna manera lo que te está diciendo esa cifra es el dinero está alcanzando para menos cosas. Es decir, el poder adquisitivo que están teniendo las personas es mucho menor, ¿no es cierto? Pero en realidad este número es muy parecido al número de pobreza. Entonces estamos hablando en realidad de que la pobreza se ha incrementado y además, ¿no es cierto?, ha generado o está generando los temas de inflación, el sobrecosto que hay por la importación de productos debido a la crisis internacional, está haciendo, ¿no?, que las personas les alcance menos poder llegar a cubrir esa canasta básica familiar o de consumo, que además es una canasta casi teórica, porque las personas consumen más que eso. Los núcleos familiares ya no son de 3, 4 personas, son de 5, 6, 7, y en algunos casos de 8 personas, y todos de alguna manera en un solo sitio. Entonces ese indicador realmente hacia el 2018-19 era positivo, pero hoy en día es una señal de alerta que el gobierno tiene que ver, y que con esos programas de Compunche Perú, ver la manera de que esta cifra empiece a bajar de manera importante, ¿no? La pendiente tiene que cambiar rápidamente, ¿no? Muy bien, y eso es lo que se busca, ¿no es cierto?, que esta cifra disminuya. Vamos ahora con el siguiente gráfico. Ahí tenemos, ahí estás, 27,5% es la tasa de pobreza en nuestro país, ¿no es cierto? Ahí tenemos zonas rurales, zonas urbanas, personas que tienen el nivel de estudio primario, secundario, superior y el rango de edades, hombres y mujeres también. Ahí tenemos como un panorama más completo de nuestro país. Sí, bueno, acá en realidad yo complementaría en la parte educativa, la parte técnica, y lo complementaría con cuántos peruanos se han ido al exterior, y las cifras indican que los peruanos que se han ido son de formación superior. Entonces estamos teniendo, producto de la coyuntura, producto de la situación, una fuga, no lo llamemos fuga, pero una salida de personal, de colaboradores, de peruanos altamente calificados, ¿no?
Y claro, las zonas rurales, que de alguna manera todavía no hay esta interconexión, son las más afectadas. Recordemos que ya vienen los friajes de julio. ¿Qué se está haciendo para los friajes de julio? Todos los años, hace más de 10, 15, 20 años, sabemos que entre quincena de junio y quincena de agosto, lamentablemente las personas arriba de 3.500 metros en zona, en nivel de pobreza, por desgracia la pasan mal. ¿Qué programa está saliendo ahorita para poder atender esa necesidad? Además, también sabemos que entre la quincena de diciembre y la quincena de febrero empiezan a haber lluvias y empiezan a haber huaicos. Y además hay que sumarle que este año tenemos casi confirmado, ¿no?, el fenómeno del Niño, que va a ser bastante duro. Entonces, estas cifras lo que están diciendo, están reflejando lo que la pandemia nos ha dejado. Claro, y además está reflejando precisamente la situación que ocurre en nuestro país, en qué lados son donde hay más gente pobre extremo, para que se tomen acciones al respecto. Vamos con nuestro último cuadro. Yo quería comentarte, Ronnie, un punto importante antes de tocar este cuadro que estás presentando. La zona rural, tenemos que, como país, como sociedad, empezar a promover acciones, porque la van a pasar mal. En esta fecha nadie previó que iba a haber tanto frío como está habiendo ahora. El cambio ha sido brusco, y a mí sí me preocupa de sobremanera que los años pasan y en julio las personas que están en una situación vulnerable la pasen mal. Entonces tenemos que tomar acción rápida, y espero que eso se pueda dar. Disculpa, claro, ahora vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? Muy bien, acciones de prevención, ¿no es cierto?, que siempre se deben tomar y siempre se dicen que se deberían trabajar al respecto para luego no tener los resultados que ya vamos presentando. Ahora tenemos este cuadro. ¿Qué lectura le damos precisamente? Eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo, podemos decir que se está manteniendo, pero estamos comprando mucho menos. O sea, lamentablemente no estamos llegando a los niveles anteriores a la pandemia. Si a esto le sumamos los temas de inflación, realmente los últimos 2 años los productos han encarecido entre 15 y 20%, y el ingreso no ha subido, se ha contraído. Entonces, en realidad estaríamos hablando de que 15 más 9, realmente tenemos un poder de compra menor al 20%. Entonces, eso, esta cifra de alguna manera te enrumba eso, es una situación muy complicada. Y si a eso le sumamos el porcentaje rural del 41% que estaba en la anterior gráfica, tenemos claramente una situación de población vulnerable que hay que atender para poder reducir las brechas. Tenemos en infraestructura, educación, salud, ¿no? Y hay que buscar de alguna manera acciones que generen un efecto integrador, pero no de micro plazo, un efecto integrador de largo plazo. De manera sostenida. Correcto, de manera sostenida. Muy bien, ya para terminar, con todos estos cuadros que hemos estado observando, ¿qué mensaje nos deja, no? ¿Cuál es la lectura en general, en global? Porque estamos hablando de casi 28% de peruanos pobres, y a esto hay que sumarle que son 628.000 peruanos que se suman a este resultado que se ha dado en esta lectura del 2022, hasta el 2022. Claro, yo eso lo complementaría con algunos estudios, y claro, las cifras lo que están mostrando es lo concreto, y lo concreto es que la pandemia nos golpeó demasiado. Y la pandemia nos ha generado una serie de situaciones, ¿no?, y aprendizajes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tomar acción. Y el tomar acción es ya no solamente ser preventivo, ¿no?, sino realmente ser sostenido en este accionar. Pues estamos en el mes de mayo. Yo esperaría que la próxima semana, después del Día de la Madre, se empiecen a ver ejecuciones claras, no solamente con el norte, producto de la situación de lluvias, el fenómeno del Niño que se está presentando, sino en la zona sur, ¿no es cierto?, y en la zona centro. O sea, claramente, ¿no?, en el mes de julio y agosto van a ser meses muy complicados, porque probablemente tengamos el fenómeno del Niño en la costa, los friajes en la sierra, probablemente lluvias, y veamos qué podría estar pasando en la zona de la selva. Entonces, hay que estar muy atentos, y esto, si a esto le sumamos los temas que hay adicionales y coyunturales,
Yo considero que el panorama se presenta como una gran oportunidad para generar soluciones sostenidas. Yo creo que los diversos ministerios y la misma PCM hoy en día está teniendo una integración y una coordinación muy fluida, y eso es lo que hay que resaltar. Yo creo que es momento de empezar a encaminar las cosas de una manera que permitan que los funcionarios puedan ejecutar la parte técnica, que la parte política termine siendo sostenida por la parte técnica, y ese es el gran cambio que necesitamos. Muy bien. Otra discusión, tengámosla si quieren en octubre o noviembre, pero junio, julio y agosto se vienen meses duros, no solamente por los temas climáticos, sino por la coyuntura internacional, que las cifras así lo están mostrando. Muy bien, y es momento de actuar. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Eduardo Lizarzaburo, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN. Nosotros vamos a continuar con más información y noticias.